Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Vida con Sentido, como cada martes a las 12:30, como se los hemos estado prometiendo en estos casi 2 años de transmisión de nuestro programa. Agradeciendo como siempre a Radio Universidad la oportunidad que nos da de transmitir estas enseñanzas de la tanatología y todo lo que está alrededor de una calidad de vida y, como su nombre lo dice, de una vida con sentido. Mi nombre es Paola Robles Navarro y estoy aquí lista para recibir sus llamadas, sus quejas, sus angustias, sus mentadas, lo que ustedes quieran, ya saben, este es su programa, así que participen. Hoy les voy a regalar unas cositas, así que estén pendientes, a ver si es cierto que no me hablan, verán, el teléfono es 439-1842 y aquí Lucy, a quien le agradezco que nos esté ayudando con los controles, les va a recibir su llamada muy amablemente. Así que en cuanto les digamos cómo se van a llevar las cortesías de hoy, no duden en marcarnos. Vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me gusta mucho, que se llama comunicación estratégica. Es aquella comunicación que se basa en la resolución de problemas. Así que va a ser un programa que espero que sea de mucha utilidad. Nos está haciendo mucha falta este tipo de comunicación para que las personas no solo podamos tener relaciones profundas, que ya saben que esta época de diciembre, de todas estas celebraciones incluyen esa parte social, esa parte de tener relaciones profundas, de estar en comunión los unos con los otros. Bueno, pues para lograr ese tipo de comunión, pues nosotros necesitamos tener una comunicación estratégica. Así que de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Les recuerdo el teléfono otra vez, 439-1842. Les recuerdo también nuestras redes sociales, Vida con Sentido RU, es nuestro Facebook. Vida con Sentido RU es nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden escuchar en programas anteriores. Y también gracias a la página de Radio Universidad, que es www.ru.watch.mx, pueden tener acceso en vivo y en directo a todos los contenidos de Radio Universidad en sus 2 estaciones. Así que no hay pretexto. Si usted no tiene un radio convencional a la mano, pues ahí seguramente tiene su computadora o su teléfono inteligente. Así que a través de estos dispositivos también pueden estarnos escuchando. Y tenemos nuestro correo electrónico, vidaconsentido@gmail.com. Así que tenemos todos los medios. Escríbanos, llámenos y pues interactúen con nosotros. Así que vamos a dar inicio a nuestro programa. Estás escuchando Vida con Sentido. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy, que es comunicación estratégica. Esto es muy importante para que se ganen las cortesías de hoy, así que estamos hablando sobre comunicación estratégica, para que luego no digan que no les dije. Y vamos a partir con esto de comunicación estratégica, mencionando que un problema, por lo regular, tiene 2 vertientes. Un problema, obviamente sabemos que hay muchos tipos de problemas. Hay esos problemas pequeños, hay esos problemas que en realidad a lo mejor no son tanto problemas, sino son una mortificación, y hay esos grandes problemas que tienen muchos factores y que son difíciles de resolver. Pero en general se puede decir que todo problema tiene 2 vertientes. ¿Cuáles son estas 2 vertientes? Tiene una vertiente práctica y una vertiente emotiva. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en algunas ocasiones nosotros nos sentimos abrumados por una situación que tenemos ante nosotros que es difícil de resolver. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un problema económico. Cuando nosotros andamos batallando por dinero. ¿Cuál es la vertiente práctica? Es el no tener el recurso, digamos. Esa es la parte práctica, esa es la parte medible, esa es la parte
que objetiva, se pudiera decir. Esa es la parte en que necesita un tipo de comportamiento específico para resolverse. Y también, por otro lado, tenemos una vertiente emotiva, que es cómo nos sentimos al tener este problema, o cómo nos hace sentir el problema, o a veces el problema es no la situación en sí, sino cómo nos hace sentir. Entonces, siguiendo con este ejemplo del problema económico, entonces podemos ver que dentro de nuestra vertiente emotiva vamos a sentir diferentes tipos de cosas. Puede ser que un problema económico nos traiga la falta de paz, por ejemplo. Decimos que el dinero no es la felicidad, pero qué buen tranquilizante es, ¿no? No va a ser lo mismo que nosotros enfrentemos situaciones adversas cuando nosotros tenemos la capacidad económica para enfrentar esas situaciones adversas. Vamos a poner un ejemplo específico de la salud, por ejemplo. Si nosotros nos enfermamos, por la razón que sea, si tenemos un resfrío o si tenemos mucho más una enfermedad terminal, no va a ser lo mismo si yo tengo acceso a servicios de salud a que si yo tengo que pagar en forma privada estos servicios de salud. Si yo puedo tener un servicio de salud público y aparte que este sea de calidad, entonces mi tranquilidad va a ser muy diferente a que si yo tengo que todavía conseguir el recurso económico para llevar a cabo esa atención. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos evaluaciones, por ejemplo, en enfermos terminales o en familias que tienen un enfermo terminal o que tienen un enfermo crónico en la familia, lo que nosotros preguntamos es, por ejemplo, vamos a decir, en caso de cáncer o en caso de una enfermedad autoinmune, ¿qué servicio de salud tiene? No, pues ya nos dicen si es un servicio público, si es un servicio privado, y dentro de ese servicio público, qué tipo de servicio es. Y de esa manera nosotros podemos más o menos tener un acercamiento hacia la efectividad del servicio, hacia la apertura de los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, devolviéndonos un poquito al ejemplo del problema que les estoy poniendo, para poner en práctica la comunicación estratégica es, nosotros tenemos un problema económico que emotivamente nos va a generar falta de tranquilidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo, no es lo mismo tener el recurso económico para enfrentar una situación adversa a no tener el recurso económico o a no tener los recursos estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer sentir este problema económico? Pues esta falta de paz, por lo tanto nos vamos a poner estresados. Si andamos estresados, ¿qué nos va a pasar? Pues vamos a andar poco tolerantes, nuestra interacción con las demás personas puede ser que sea más conflictiva, puede ser que nos falte el sueño, puede ser que esta falta de sueño nos traiga sin energía, más irritables, puede ser que andemos menos tolerantes. Y todo este mecanismo que se echa a andar cuando nosotros no tenemos tranquilidad, cuando nosotros no tenemos paz, lo que va a hacer es que tengamos lo que se llama visión de túnel. Se nos nubla la conciencia, se nos nubla la toma de decisiones, se nos nubla la mente, entonces nos cuesta mucho más trabajo tomar decisiones en cuestiones prácticas. A estos vertientes emotivas vamos agregándole, por si no fuera poco, a lo mejor cierto componente de injusticia. Si nosotros creemos que nuestra situación económica tiene que ver con otras personas, que esas otras personas nos generaron ya sea injusticia, o que a lo mejor las demás personas deberían de colaborar, o que a lo mejor estamos en esta situación económica debido a otras personas, entonces se va a adicionar otro componente emotivo a nuestro problema práctico. Todo esto aparte nos va a hacer sentir indefensos. ¿Qué quiere decir indefensos? Esta cosa que les comentaba al principio, que es la sensación de que no podremos hacerle frente a la adversidad, ¿sí? Entonces, se fijan cómo un problema tiene una vertiente emotiva. Estamos hablando sobre como ejemplo de un problema económico, pero que ese problema económico nos va a hacer sentir ciertas situaciones emotivas.
y que por lo tanto estas sensaciones emotivas nos van a hacer que se nos nuble el pensamiento y por lo tanto fallemos muy frecuentemente en la toma de decisiones. Ahora, si nosotros nos vamos hacia el problema práctico nada más que tenemos una falta en el efectivo para cubrir nuestras necesidades. Y aquí, para que nosotros podamos definir de una manera efectiva el problema, tenemos que fijarnos si esas necesidades realmente son necesidades o si son deseos, ¿sí? Porque eso todavía va a alimentar más el componente emotivo. Si nosotros tenemos necesidades, pues va a ser muy razonable que estemos muy alterados debido a la situación económica, porque recordamos de otros programas, si nosotros no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, va a ser muy difícil que nosotros podamos estar tranquilos en otro tipo de situaciones y que por lo tanto la autorrealización y todas esas cosas lindas y espirituales que nos quieren vender por lo regular, pues no se van a cubrir. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hambre, por ejemplo, si nosotros tenemos dolor, si nosotros tenemos falta de salud, entonces va a ser muy difícil que podamos llegar a niveles más elevados de conciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema económico, tenemos que revisar si están en juego nuestras necesidades básicas o nuestros deseos. A lo mejor, digamos que somos lo suficientemente afortunados como para tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Pero se nos ha vendido esta idea de que tenemos que tener estos estilos de vida insostenibles en los cuales debemos de traer el último teléfono, debemos de tener la ropa de marca más cara, debemos de de tener las mujeres un montón de zapatos en nuestro closet, debemos de traer los mejores accesorios, comer en los mejores lugares. O sea, también hay que revisar si nosotros realmente tenemos un problema económico o si estamos aspirando a tener un estilo de vida que no podemos sostener en este momento. ¿Para qué vamos a saber esto? Recuerden que cuando nosotros tenemos un problema que tiene dos vertientes, práctico y emotivo, muchas veces cuando se resuelve el problema práctico, se resuelve el problema emotivo. Pero también es cierto que muchas veces cuando se resuelve el problema emotivo, se nos aclara la conciencia, se nos aclara la toma de decisiones y por lo tanto podemos tomar acciones estratégicas para resolver el problema práctico. Entonces, por esto que estamos evaluando si realmente ese problema que nosotros tenemos, que tiene que ver con tener las necesidades, no tener nuestras necesidades, tendríamos que evaluar si realmente son nuestras necesidades o si son nuestros deseos. Si son nuestros deseos, entonces podríamos tener la capacidad de hacerlos esperar un momento. Acuérdense que no se trata de rendirse, solo se trata de que nuestros deseos pueden ser cubiertos en situaciones menos adversas. Pero si nosotros tenemos nuestras necesidades básicas en riesgo, entonces ahí sí hay que poner acción. También otra forma en reducir la tensión emotiva es responsabilizarnos. ¿Qué quiere decir con responsabilizarnos? Si nosotros tenemos una falta de administración previa o si nosotros no tuvimos una planeación correcta de nuestro presupuesto, entonces también a la hora de la toma de decisiones, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta estos factores. Si nosotros no tuvimos una buena previsión o una falta de administración, entonces es muy probable que nosotros estemos experimentando culpa y que esta culpa sea otro componente más que hace que se retroalimente toda la cuestión emotiva que vimos más arriba, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos evaluar efectivamente nuestro problema o cuando nosotros podemos hacer un correcto planteamiento del problema, entonces podemos pasar a la siguiente etapa. ¿Y qué es la siguiente etapa? La siguiente etapa es, bueno, tenemos nuestro problema, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando de comunicación estratégica. Nosotros tenemos nuestro problema y ese problema tiene dos vertientes, la vertiente emotiva y la vertiente práctica. Nosotros tenemos que hacer un correcto planteamiento del problema para que podamos resolverlo. ¿Y cómo es ese correcto planteamiento del problema? ¿Cuál es mi problema práctico? Mi problema práctico es la falta de efectivo.
que esa falta de efectivo está haciendo que no pueda cubrir mis necesidades. Y también tenemos nuestro problema afectivo. Nuestro problema afectivo es cómo me hace sentir el problema que yo tengo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hacemos un adecuado planteamiento del problema y reconocemos nuestras emociones ante el problema, lo que tenemos que hacer con nosotros mismos es validar eso que me está haciendo sentir el problema. Si nosotros honestamente nos validamos a nosotros mismos en el decir, pues claro, o sea, ¿quién que no tenga sus necesidades básicas cubiertas no va a estar en un estado de inquietud, en un estado de irritabilidad, en un estado, etcétera, etcétera? Es muy natural que las personas se sientan así si no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, no se trata de hacernos los fuertes, de decir, ay, no, yo soy bien machín y a mí no me pasa nada y yo lo voy a resolver. No, se trata de que nosotros primeramente que nada validemos las emociones para que estas emociones pierdan el poder que tienen para nublarnos la mente. Una vez que nosotros aceptemos que sí nos sentimos enojados o que sí nos sentimos intranquilos o que sí esto, que sí el otro, que sentimos culpa, etcétera, etcétera, entonces podemos pasar a resolver el problema práctico. ¿Cuál es el problema práctico? Que no hay efectivo. ¿Qué tenemos que hacer para que llegue ese efectivo? ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos planteado correctamente nuestro problema, entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es necesario resolver primero? ¿Vamos a resolver primero el problema práctico o vamos a resolver primero el problema afectivo? Recuerden, algunas veces, en algunos tipos de problema, resolver el problema práctico resuelve el problema afectivo. Pero también es cierto que muchas veces resolver el problema afectivo resuelve el problema práctico. Vamos a poner un ejemplo, en cuestiones de salud, por ejemplo, ¿sí? En cuestiones de salud, a veces tenemos un problema práctico que es una enfermedad crónica. Esa enfermedad crónica muy probablemente, como su nombre lo indica, no se va a resolver del todo. Esa enfermedad crónica se va a controlar o esa enfermedad crónica va a seguir su curso y va a seguir aumentando. ¿Cómo me siento ante esa enfermedad? Como no podemos resolver en su totalidad el problema práctico, que sí lo podemos arreglar y que sí tiene muchas maneras de enfrentarse, sí, pero la realidad es que ese problema práctico de la enfermedad crónica no se va a resolver del todo. Entonces, ese problema me está generando ciertas emociones que muy probablemente lo único que va a generar es un círculo vicioso en el cual me siento emotivamente cada vez peor y por lo tanto me siento más enferma. Mientras más enferma me sienta, más mal emotivamente me voy a sentir. Entonces, nosotros tenemos que en esa situación cortar ese ciclo y empezar a tener alternativas para que nuestra emotividad se resuelva. Una vez que nosotros dejemos de sentirnos, por ejemplo, víctimas, o que dejemos de sentirnos tan tristes, o que dejemos de sentir injusticia, etcétera, etcétera, vamos a tener la capacidad de tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestra salud física. Entonces, este es un ejemplo de cómo cuando nosotros planteamos un problema de forma adecuada, entonces nosotros podemos decidir qué vamos a resolver primero, si la vertiente emocional o si la vertiente práctica, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros planteamos el problema y una vez que nosotros ya decidimos qué se va a resolver primero, entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Quién lo tiene que resolver? A veces podemos resolverlo solos, a veces. Y a veces realmente pues vamos a necesitar quien nos ayude, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitamos el apoyo de otras personas, es aquí donde entra la comunicación estratégica, ¿sí? ¿Qué quiere decir la comunicación estratégica? La forma en que yo voy a solicitar la ayuda o la forma en que yo voy a hacer que este problema se resuelva con la colaboración de otros.
Una vez que nosotros ya definimos si nosotros podemos resolver el problema solos o si necesitamos colaboración de alguien más, la siguiente pregunta es ¿cómo lo vamos a resolver? Es el plan estratégico que nosotros vamos a seguir para resolver ese problema. Entonces, haciendo un resumen para ya en la segunda mitad de este programa adentrarnos definitivamente en la comunicación estratégica. Recuerden, los problemas por lo regular, no todos, pero por lo regular, tienen dos vertientes. La vertiente práctica y la vertiente afectiva. Muchas veces el problema no es tan grande, sino cómo nos sentimos en relación a ese problema. Y podemos poner muchos tipos de problemas. Podemos poner la relación de pareja. A veces el problema no es la otra persona, sino cómo nos hace sentir el comportamiento de otra persona o las expectativas que nosotros ponemos sobre la otra persona. Tenemos un problema económico que ese tiene más vertiente práctica, ¿sí? Lo que necesitamos es tomar acción para recuperar efectivo, pero esa falta de efectivo nos va a generar emociones fuertes. Tenemos, por ejemplo, el problema de los niños que no tienen muy buen aprovechamiento escolar, que digamos. Bueno, ¿cómo me siento ante ese problema? Puede ser que yo me sienta avergonzada, puede ser que yo me sienta que no... injusticia porque yo trabajo mucho por mis hijos y que ellos no responden en la escuela y que todo el tiempo estén en la tablet, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el problema práctico, es el bajo rendimiento, y el problema emotivo es cómo me siento. Y hay así muchos tipos de problemas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier tipo de problema, la mayoría de los problemas va a tener dos vertientes, la vertiente práctica y la vertiente emotiva. Nosotros tenemos que saber qué vamos a resolver primero. Si nuestra vertiente emotiva, que es la primera forma de resolver nuestra vertiente emotiva, es validándonos a nosotros mismos, sabiendo que todo problema es natural, que nos genere emociones y que no hay ningún problema en que nosotros experimentemos esas emociones. Nosotros no podemos controlar la forma en cómo nos sentimos, pero sí sabemos o sí podemos controlar la forma en que vamos a reaccionar ante ese problema emotivo o hacia ese problema práctico. Así que una vez que ya nosotros definimos adecuadamente el problema y que sabemos que vamos a resolver primero, entonces tenemos que definir quién lo va a resolver. Si nosotros los podemos resolver solitos, sin ayuda, con decisiones que nosotros mismos tenemos que tomar, o, que es lo más probable, vamos a tener que solicitar ayuda. Así que la forma en que nosotros solicitemos ayuda para resolver ese problema, o que nosotros solicitemos la colaboración para resolver ese problema, eso es a lo que nosotros le vamos a llamar comunicación estratégica. Y los puntos de comunicación estratégica las vamos a hacer al volver del corte. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Estamos de vuelta en nuestro programa y le agradecemos a Mercedes Santana que se haya comunicado. Ya tenemos a nuestra ganadora de hoy de la cortesía Una Evaluación, y le pedimos a Mercedes que por favor pase aquí a Radio Universidad. Tiene 2 días para recibir su cortesía. Aquí ya se la dejamos por escrito. Aquí la tiene Lucy, y si no la tiene Lucy, pues aquí la van a tener. Así que no se preocupe, puede venir en la mañana o en la tarde, a la hora que usted guste, por su cortesía, y le agradecemos mucho a Mercedes que se haya tomado la molestia de llamar. Y tráigase su credencial de lector. Acá me están haciendo señales de humo, por eso me trabo, no crean que. Tráigase su credencial de lector o cualquier identificación oficial para que pueda recibir su cortesía con todo el cariño del mundo. Ojalá podamos ayudarla. Y bueno, volvemos al tema.
Les decíamos que el tema de hoy es comunicación estratégica, así que la primera parte del programa la dedicamos a perfilar más o menos cómo es que vamos a hacer el uso de esta comunicación estratégica, y acuérdense que la comunicación estratégica tiene que tener un paso previo, que es la definición del problema, y tenemos que definir nuestro problema en su vertiente práctica y en su vertiente afectiva. Entonces, ahora sí, ya sabemos que tenemos un problema, ya sabemos cómo nos hace sentir ese problema y ya sabemos que ese problema no lo podemos resolver solos, así que necesitamos la colaboración de alguien más. Y muchas veces ese alguien más pues es un familiar o es un compañero de trabajo, a lo mejor es una persona X, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar la manera de que esa persona o esas personas colaboren con nosotros. Y para que nosotros podamos tener una mayor capacidad de éxito en esta solicitud de ayuda, nosotros tenemos que usar la mejor manera. Tenemos que hacer que esta solicitud llegue de una forma efectiva y que no levante la resistencia en la otra persona. Así que, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, para pedir ayuda efectiva utilizando la comunicación estratégica, lo primero que nosotros tenemos que hacer, además ya de ver nuestro problema, etcétera, etcétera, es revisando a la persona que nos va a escuchar. ¿Cómo vamos a revisar a la persona que nos va a escuchar? El problema, muchas veces, de por qué no usamos la comunicación estratégica es que nada más estamos pensando en nosotros y en nuestras necesidades, y a nosotros nunca se nos ocurre pensar en los demás. A nosotros no se nos ocurre pensar en cómo se siente la persona que nos está escuchando. Así que lo primero que nosotros tenemos que revisar al plantear un problema es preguntar, revisar o evaluar a la persona que nos va a escuchar. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la condición emocional del receptor, ¿sí? Fui a un congreso de salud mental, me daba mucha risa un ejemplo que ponían. Estaban exponiendo sobre un libro que se llama cómo pedir ayuda. Entonces, o cómo hacer que otra persona busque ayuda o algo así. Era un libro que estaba por salir en Estados Unidos. Entonces el expositor nos tenía muertos de risa porque nos explicaba que estaban una pareja, estaban dormidos, y entonces la mujer de pronto, ya saben, en esta loquera que nos entra, se levantó a medianoche. Ella se quería divorciar, ¿no? Entonces se levanta a medianoche o se le espanta el sueño a medianoche, voltea a ver a su marido y su marido está plácidamente dormido, está a gusto, yo creo ahí en la etapa de sueño más profunda, y entonces lo ve y ahí es donde se le ocurre que hay que resolver el problema, y entonces lo empieza a codear y levántate, hijo de ya saben qué, que no puedo decir aquí en Radio Universidad porque me regañan, y vamos a resolver el problema de una buena vez, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan que ese hombre que estaba dormido en su sueño más profundo va a tener la capacidad o va a tener la intención de resolver algún problema a medianoche? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes y más allá de la prudencia, yo le llamo inteligencia, ¿sí? Si nosotros vemos que la otra persona no está en la mejor disposición o no está en la mejor situación emotiva, emocional o en la mejor, pues ya saben, o sea, no está en su momento, entonces como ¿por qué se nos ocurre pedir ayuda en ese momento, no? Yo les digo mucho a las mujeres, porque dentro de mi consulta la mayoría de los pacientes son hombres, entonces pues llámese ahí sus trucos, ¿no? Así que yo les digo, miren, mujeres, si ustedes quieren que su hombre colabore, que coopere, denle de comer primero, o sea, porque siempre le tienen que estar pidiendo cosas antes de que coma. O sea, el hombre viene así todo, ya saben, abrumado de la calle, entonces se va a sentar a la mesa y justo ahí antes de comer, ¡pum!, le presentan el problema. O sea, ¿realmente ustedes creen que ese hombre va a tener la disponibilidad como para hablar siquiera del problema? Ni siquiera nos escuchan. Entonces, primero dele de comer, señora. Usted que me está escuchando, primero dele de comer
trátelo así muy bien, que haga la digestión y todo, y ya una vez que esté relajado, entonces le plantee el problema. Y así le hace daño la comida después, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero ya comió. Otra tip que les doy siempre a las mujeres es, nomás ahí, los oídos castos, ahí disculpen por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero después de tener relaciones también es un buen momento para pedir algo, o sea, porque ya están relajados y ya están contentos, están satisfechos, y entonces ahí les prometo que van a decir, sí, mi vida, lo que tú quieras. Ah, pero no, ¿qué hacemos las mujeres? Les cortamos el suministro, ¿verdad? De cariño. Y entonces queremos que colaboren. Entonces, no, lo que tenemos que hacer, ahí les estoy poniendo 2 ejemplos, es que la persona, que nosotros busquemos el momento adecuado en el que la persona esté lo más tranquila, lo más receptiva posible, y que cuando nosotros nos acerquemos, la mejor estrategia es preguntarle, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo te sientes? O sea, realmente preocuparnos por la otra persona. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de evaluar cómo se siente la otra persona, y si nosotros vemos que es un momento adecuado, entonces les pedimos la ayuda, o le pedimos la colaboración, o lo que sea que le tengamos que pedir. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es sumamente importante, es si la otra persona tiene la capacidad para ayudarnos, ¿sí? A nosotros nos encanta andar publicando nuestros problemas, nos encanta andar comentando nuestros problemas, pero la verdad es que muy poca gente nos puede ayudar, ¿sí? O más bien, a lo mejor sí hay mucha gente que nos puede ayudar, pero con cosas específicas. Nosotros no somos específicos, nomás nos gusta estar ahí lamentándonos y llorando, y ay, no, es que yo nomás quiero que me escuchen. No es cierto. Las personas necesitamos resolución a nuestros problemas. Así que, si nosotros vamos a comentar un problema con una persona específica, nosotros tenemos que estar seguras o seguros que esa persona nos va a poder resolver el problema, que esa persona no solo tiene la capacidad operativa para resolvernos el problema, sino que tiene la disposición para resolvernos el problema, y que no nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, decimos también, ¿no? Entonces, otra cosa que nos tenemos que asegurar es que nuestro mensaje sea claro y directo. A mí me encanta, por ejemplo, en el ambiente empresarial, cuando nosotros tenemos esta oportunidad así de oro mágica de tener una cita ejecutiva con un, no sé, un presidente de una compañía o con un director de una compañía. ¿Qué creen? Ese director o ese presidente de la compañía no tiene tiempo. De hecho, nosotros no tenemos tiempo. Imagínense ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de oro de llegar con una persona que tiene poder o que tiene un puesto importante, nuestro mensaje tiene que ser súper claro, tiene que ser directo, tiene que ser breve. Hagan de cuenta que ustedes tienen 3 minutos para hacer su planteamiento del problema y para recibir una respuesta. Entonces, si nosotros tenemos ese tiempo limitado, pues no vamos a hacer así como que un super speech o un super discurso de ay, mire, déjame le cuento sobre los antecedentes y esto que lo otro. No, nosotros tenemos que ser claros y hacer la solicitud, obviamente lo más amable posible, pero tenemos que hacer una versión clara y corta, ¿sí? Así que este entrenamiento que he tenido a través de los años de hablar con personas importantes que no tienen tiempo, me ha llevado a la conclusión de que de verdad nosotros deberíamos de entrenarnos ante cualquier circunstancia, aunque la otra persona tenga mucho tiempo y aunque sea nuestro familiar y le tengamos toda la confianza del mundo, nosotros tenemos que respetar el tiempo de otras personas. Nosotros no tenemos nada más valioso que el tiempo. Así que las personas que estamos metidas en tanatología sabemos que el tiempo es muy, muy importante, así que debemos de respetar el tiempo de las otras personas. Así que nuestro mensaje tiene que ser claro y tiene que ser dirigido, que esto es lo más importante, hacia la solución del problema. Tenemos que ser propositivos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros queremos que nuestros hijos nos ayuden con la limpieza, vamos a decir, es algo sencillo. Queremos que nuestros hijos nos ayuden, es más, vamos a hacerlo todavía más específico, alzar la cama, ¿sí? Entonces,
Mientras una persona común lo que haría es echarse todo un discurso emotivo de, pero es que como eres desconsiderado, crees que soy tu sirvienta, y claro, como ya tienes aquí a la chacha que siempre te está alzando tu cama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tipo de comunicación? Que los hijos se cierren, o que la persona se cierre, y no le va a dar la más mínima gana de colaborar. Pero si nosotros usamos nuestra inteligencia y nos ponemos en un lenguaje propositivo, entonces nosotros aumentamos, no quiere decir que vaya a ser totalmente ganadora la fórmula, pero sí vamos a aumentar la posibilidad de que la persona atienda o al menos nos escuche a nuestra petición. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes con el alzado de tu cuarto, ¿sí? Y necesito que me apoyes porque de esa manera yo podría tener más tiempo para resolver otro tipo de cuestiones, y de esa forma tú me ayudas a que yo me mantenga tranquila y a que yo me mantenga contenta, ¿sí? Entonces, de esta manera tú haces una proposición. De esta manera tú pones tu mensaje de una forma clara. ¿Qué necesito? Apoyo en resolver el aseo de tu cuarto, necesito resolver el orden de tu cuarto. Entonces yo te lo pido de una manera clara, pero amable. Yo necesito que por favor me apoyes con el orden de tu cama. Necesito que la alces. ¿Y cuál es el beneficio? Pues el beneficio es que me vas a tener contenta, el beneficio es que yo voy a poder tener más tiempo para hacer otra cosa, y el beneficio es que tú también tienes un hábito de orden que te va a servir mucho para la vida. Entonces, ustedes se fijan que la forma en que ustedes venden una solicitud es diferente a que si tú dices, claro, es que aquí tienes a tu chacha y que eres un desconsiderado, y empiezas el ataque y empiezas esto y empiezas el otro, que la verdad es que la persona nunca te va a colaborar, ¿sí? Entonces, el mensaje que nosotros demos dentro de la comunicación estratégica tiene que ir dirigido hacia la solución de problemas. Si nosotros dirigimos siempre nuestros mensajes hacia la manipulación, hacia el control o hacia la venganza, entonces van a pasar dos cosas. Ni vamos a solucionar el problema y vamos a raspar mucho la relación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros desgastamos una relación? Pues tenemos menos colaboración y por lo tanto menos resolución del problema y por lo tanto más emotividad, ¿sí? Entonces, realmente yo creo que las personas pudiéramos ser mucho más inteligentes y cuando nosotros validemos nuestras emociones, que nosotros nos sentimos ante una injusticia, que nosotros nos sentimos enojados, etcétera, etcétera, sí, todo eso está muy bien, todo está correcto, y no hay forma en que nosotros no dejemos de sentir esto, pero nosotros tenemos que canalizar nuestras emociones hacia la solución del problema. ¿Y cuál es el problema práctico? Tal. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? De tal manera, ¿sí? Nosotros tenemos que volvernos más inteligentes y sobre todo nosotros requerimos desesperadamente unas cuantas dosis de amabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir estas dosis de amabilidad? Yo me he fijado y a mí me llama mucho la atención que en cualquier empresa que tú vayas, en cualquier, incluso no tiene que ser una empresa, puede ser una institución de gobierno o lo que tú quieras. Ustedes hablen con las personas que están en atención al público. Ustedes hablen con las personas que están en atención al cliente y casi todas las personas te van a decir lo mismo, ¿sí? Ellos valoran mucho cuando llegan personas que te piden amablemente las cosas, ¿sí? Pueden estar enojados, pero eso no quita la amabilidad, ¿no? Entonces sabemos que hay compañías que pues les vale su cliente y que cometen incluso fraude y todo lo demás, pero hay muchas veces la persona que está dando la cara o que está en atención al cliente no tiene la culpa. Entonces, el que nosotros lleguemos con esa persona a ser groseros, a agredirlas, a decirles hasta lo que se van a morir, la verdad es que no resuelve nada, ¿sí? Entonces, incluso
cuando estamos en un restaurante y que nuestro mesero o mesera no les estamos pidiendo las cosas de una forma golpeada o estamos agrediéndolas, estamos insultándolas, etcétera, etcétera, realmente eso no resuelve nada, ¿sí? Así que también entiendo que está la otra parte, en la que la persona de atención al cliente no es como que la persona más amable del mundo, o nuestro mesero no es el más amable del mundo, pero la verdad es que son contadas estas situaciones, ¿no? Así que, independientemente de que eso suceda, pues bueno, lo que yo siempre recomiendo es usar la mayoría de las veces, o lo más que se pueda, la amabilidad, ¿sí? La amabilidad nos va a llevar mucho más lejos que estar pidiendo las cosas de forma grosera. También entiendo y que eso es como siempre me ha llamado mucho la atención, que hay personas que parece que no les gusta la amabilidad, ¿no? O sea, hay personas que les pides las cosas amablemente y no te las hacen. Respiras profundo y haces todo una estrategia para volverles a pedir las formas por segunda vez de una forma más amable todavía y nada, no te lo dan, ¿no? Y así, haces diversos esfuerzos por pedir las cosas de la mejor manera, por seguir los canales de la mejor manera, pero las cosas no se mueven y no se hacen y no se logran. Entonces parece que la única manera es poniéndote agresivo o hablando con firmeza, o hablando esto, hablando lo otro. También es cierto que existen este tipo de personas, pero volvemos a lo mismo, son las menos. Y cuando nosotros nos topemos ante una persona que parece que le gusta el maltrato, no la maltraten. Sean firmes, pero sean educados. Y acuérdense, la mejor manera de comunicar y de resolver un problema es enfocándonos en el problema, no yéndonos a lo personal. ¿Qué quiere decir lo personal? Cuando nosotros estamos comunicándonos con alguien, es muy necesario que nosotros evitemos cuestiones como, es que eres una tonta o es que eres un tonto. Eso es hacer una comunicación a nivel personal en la cual vamos a agredir de manera personal. Cuando nosotros empezamos a poner atributos en la otra persona, es muy probable que levantemos la resistencia y por lo tanto esa persona no nos quiera colaborar para lo más mínimo, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos en comunicación estratégica es enfócate en tu objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y por lo regular tiene que ver con conducta, no tiene que ver con el ser, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una persona difícil ante nosotros, que sí existen, nosotros todos somos unas personas difíciles, tenemos que ser lo más diplomáticos posible y tenemos que ser lo más amables posibles y manejarnos en el nivel de conducta. Necesito que me colabores a resolver X situación. Necesito que me apoyes con los niños, por ejemplo, con el problema de los niños de su rendimiento académico. O, ¿cómo le podemos hacer para resolver X situación? ¿Tú qué me recomiendas que hagamos para hacer X situación? O, mira, yo te propongo que hagamos esto para X situación. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Puedes sugerir algo mejor? Vamos a ponernos propositivos en lugar de estar todo el tiempo subidos en el drama, todo el tiempo subidos en la agresividad y pensando que las demás personas tienen la culpa de nuestras dificultades. Recuerden, es muy, muy, muy importante que nosotros nos responsabilicemos de que todas las decisiones que tomamos van a tener cierta efecto o cierta consecuencia y que cuando llegue el momento nosotros tenemos que asumir nuestra consecuencia. Hay otro fenómeno que pasa muy frecuentemente, que me llama mucho también la atención, que es las personas cometen errores, porque todos cometemos errores, ¿verdad? No somos perfectos, pero cuando alguien te hace pagar por esos errores que cometiste, te victimizas, ¿no? Y luego, ay, pues es que qué malo, qué mala, mira lo que me hizo, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que son decisiones o son consecuencias que uno mismo se buscó, ¿no? Entonces, resulta ser que aquella persona que te hace ver tus consecuencias, pues resulta ser la mala y entonces te quieren meter culpa, etcétera, etcétera. Ese también es un fenómeno muy frecuente, ¿no? También, y ya para terminar, lo que tenemos que ver a la hora de plantear una solución a un problema es
¿qué problemas adicionales se van a presentar tras resolver el problema base? ¿Sí? Puede ser que nosotros, digamos, ¿sabes qué? Ya no quiero ser pobre y entonces ya voy a ponerme a tener acciones concretas para generar recursos. Bueno, tal vez esas acciones concretas te van a generar más problemas y esa es la razón principal por la cual no lo hiciste, porque a nosotros nos encanta el confort, nos encanta nuestra área de confort y no nos gusta el menor esfuerzo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando haces ese menor esfuerzo, lo único que te pasa es que te metes en más problemas. Y una vez que te decides salir de esa zona de confort, se te van a presentar problemas, se te van a presentar resistencias, y ahí es donde tienes que perseverar para que no te rindas, porque lo único que va a pasar es que te vas a devolver al problema base. Así que sí es una cosa muy compleja y sí necesitamos tener con mucha valentía, tener con mucha perseverancia y sobre todo alguien que nos ayude, que nos oriente para no meternos en problemas adicionales. Y la última cosa que yo siempre les planteo a mis pacientes es: una vez que nosotros ya hicimos la definición del problema, una vez que nosotros ya definimos la estrategia, una vez que nosotros ya dijimos, ok, este es el problema y esto es lo que vamos a hacer. Yo siempre les hago esta pregunta, que yo creo que al final de cuentas es de la más difícil. ¿Tienes el presupuesto para resolver el problema? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir el presupuesto? No siempre tiene que ver con dinero. Los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida no siempre tienen que ver con dinero. A veces el presupuesto significa el esfuerzo que se tiene que hacer o aquello a lo que se tiene que renunciar. Y muchas veces esa es la razón por la cual nosotros no resolvemos problemas. Porque ni queremos hacer el esfuerzo, ni queremos cambiar nuestra estrategia, ni queremos renunciar a diferentes cosas. Muchas veces les decimos, pues ya, ¿para qué quieres tener la razón siempre? O ¿para qué quieres que la otra persona haga lo que tú dices? ¿Qué pasaría si soltaras el control un poquito, no? ¿Qué pasaría si soltaras la situación un poquito? ¿Qué pasaría? No, pero es que yo soy el jefe y yo soy esto y soy el otro. Yo tengo el control o tienen que hacer lo que yo digo porque yo soy, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que tenemos que hacer es soltar o tenemos que renunciar a nuestra expectativa o a esos controles tan absurdos y esa manipulación tan absurda que hacemos con las otras personas. Así que esa es muchas veces la razón principal por la cual las personas no quieren resolver el problema, porque implica esfuerzo, porque implica renuncia y porque implica en otras ocasiones también recurso económico. Así que siempre les pregunto a mis pacientes: yo te puedo ayudar, yo te puedo acompañar en estas decisiones tan difíciles que vas a tomar, yo te puedo orientar, etcétera, etcétera. Yo me he hecho el trabajo, a mí no me da susto el trabajo, para eso me formé, para eso estudié, etcétera, etcétera. Pero a mí también me gusta el éxito, ¿sí? Entonces, para yo tener éxito, yo siempre les pregunto a mis pacientes: ¿tú tienes el presupuesto? ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a esas cosas que te limitan? ¿Estás dispuesta a invertir el esfuerzo que se necesita para resolver el problema? Y si las personas me dicen que sí tienen el presupuesto, entonces las acompaño con mucho gusto. Si no, también es válido. Hay veces que no estamos listos para lo que se nos viene. Hay veces que necesitamos resolver otros problemas antes. También es válido, no pasa absolutamente nada. Y entonces hacemos lo que se llama una consulta a seguimiento. Cuando la persona dice: ahora sí, ya estoy lista, quiero dejar atrás esto que me está limitando, esto que no me está haciendo feliz o esto que X circunstancia, entonces ahora sí nos ponemos a trabajar. Y la verdad es que los problemas se resuelven muy, muy rápido, mucho más rápido de lo que pensamos. Muchas veces es nada más el tener el valor para renunciar a ciertas conductas o para esforzarnos un poquito en aquello que creemos que no vamos a tener éxito. Así que, pues bueno, espero que este tema les haya servido. Acuérdense que es muy, muy importante la amabilidad.
Y siempre les digo que aunque sea estratégica, ¿no? ¿Qué quiere decir estratégica? Aunque sea fínjale, aunque sea sea hipócrita, ¿qué tiene? Pero queremos resolver el problema, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando empezamos con una amabilidad fingida, con el tiempo nos vamos dando cuenta que esa amabilidad funciona y de pronto empezamos a usarla de una manera más natural y de pronto nos volvemos personas amables de verdad, ¿sí? Así que, aunque sea fínjale, que con el tiempo se va a volver amable, ¿no? Así que, pues les dejamos aquí todas sus preguntas, pueden hacerlas llegar al Facebook de Vida con Sentido y en el próximo programa pues vamos a estar teniendo más cortesías, así que no se nos despeguen y estamos a la orden. Le agradecemos a Radio Universidad como siempre el poder estar en este espacio y otra vez felicitamos a Mercedes Santana porque se ganó su cortesía de hoy. Recuerden venir por ella, tiene 2 días para recogerla y tiene que traer su identificación oficial. Así que cualquier cosa estamos aquí a la orden. Y les deseamos una excelente semana y esperamos verlas el próximo martes a las 12:30 aquí por el 106.9 de Radio Universidad. Muchas gracias. Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión.